Correcto. Mi nombre es José Nevardo García Giraldo, soy de la última generación del Viejo Peñol, nací en la década de los años 60, por eso recuerdo mucho toda esta historia interesante del Peñol. Me eduqué en las instituciones educativas del Viejo Peñol y soy egresado de nuestro colegio León XIII. En los últimos años del Viejo Peñol me correspondió ser testigo de todo ese movimiento social que generó esa gran emergencia del traslado de la vieja a la nueva cabecera. Viví esos años evidentemente en mi vida escolar, en mi vida de colegial, y eso me inquietó profundamente. Recién llegados a la nueva cabecera, terminé como bachiller académico en la institución educativa León XIII, institución a la que quiero profundamente. Me correspondió trabajar en Medellín, inicialmente como ferretero, un año después como vendedor de libros, trabajé mucho esa área. Me puse a estudiar, mi primer título fue tecnólogo en tributación, es decir, asesor tributario. Posteriormente hice una carrera de administración municipal y luego hice una profesionalización en administración pública. Luego de eso hice una especialización en gestión pública. Eso me dio pues una cantidad de competencias muy interesantes en el ámbito de lo que son las asesorías, y fue por eso que tuve una época en la que me dediqué mucho a hacer consultorías administrativas, y concretamente en mi vida particular lo que más hago son asesorías tributarias, sobre todo en algunas empresas de Río Negro y de Medellín. Lo que hago realmente por estos días en el Peñol es manejar el voluntariado cívico-cultural de los Vigías del Patrimonio para tener operando nuestro Museo Histórico del Peñol como una institución que genere nuevos procesos sociales. Pero realmente mi vida laboral son las asesorías tributarias. Independientemente de eso, pues le fui cogiendo un gran amor, un gran cariño a la historia, a la disciplina académica, y fui así como pasé a pertenecer a la Academia Antioqueña de Historia. También pertenezco a la Sociedad Bolivariana de Antioquia y a otras sociedades de corte académico, donde nos dedicamos de una manera muy precisa a estudiar ciertos aspectos de la historia. Eso me ha llevado evidentemente a tener unos contactos en el exterior y ha hecho de que la vida me dé ciertos premios. Pude estar en una serie de congresos en la República del Uruguay, concretamente en Montevideo, haciendo exposición de la historia del proceso social del Peñol. Igualmente, en la década de los años 90, pude estar como agregado cultural en unas investigaciones de carácter arqueológico en la República del Perú. Sostuve unas alianzas culturales que recuerdo con mucho cariño en la República Dominicana, en la República del Ecuador y muy especialmente en la República de la Argentina, aunque también en Chile hicimos algunos convenios culturales. El conocimiento de todos esos países, las destrezas que lentamente fui adquiriendo en el manejo y desarrollo de esos proyectos, me llevaron a pensar realmente en la grandeza del patrimonio cultural que tiene nuestra región y especialmente el Peñol. Mi época de joven en los últimos años del Viejo Peñol fue tangencialmente diferente a la vida de un joven hoy común y corriente, empezando por las prédicas que en esa época se nos hacía. En aquella época se nos insinuaba mucho desde el colegio, desde lo pastoral, desde lo catequético, que la juventud más que para el placer estaba hecha era para el heroísmo, que los jóvenes teníamos que ser altamente productivos, que el gran reto de la juventud era prepararse, era leer, era producir, era hacer deporte. Evidentemente esa fue mi escuela, lo tomé muy a pecho en la medida de mis posibilidades. Soy feliz con esos aprendizajes, realmente. En esa época nuestra biblioteca pública municipal tenía un intercambio de revistas muy importante con la República de Corea y con la República de China, y eso hacía que permanentemente estuviéramos investigando sobre los últimos adelantos científicos de esos países. Con otros compañeros leíamos mucho, intercambiábamos muchos libros.
nos atrevíamos a escribir pequeños ensayos, los compartíamos. Nuestras diversiones en la juventud era pues hacer largas caminatas de baños en charcos, largos recorridos en bicicleta, algunos campamentos. Recuerdo con mucho cariño cómo en el Viejo Peñol pertenecimos al grupo de los Boy Scouts, institución a la que le debo buena parte de mi formación espiritual. Los Boy Scouts realmente fueron para mí toda una escuela de aprendizaje. Yo aprendí a querer mucho todo ese movimiento que fundó por allá en el África Baden-Powell. Mi juventud transcurrió como en medio de todo ese tipo de crecimiento, donde le poníamos mucho cuidado sobre todo al estudio. Las responsabilidades académicas eran grandes. Tuve la suerte de tener unos excelentes profesores. En el colegio León XIII, los 2 primeros años, casi siempre era al pie de las hermanas terciarias capuchinas, comunidad también a la que aprecio profundamente porque aprendí mucho de ellas, y era una formación muy integral, En esa época nos divertíamos mucho escuchando la música de los grandes románticos. Fue una época bellísima. Personalmente y con otros amigos de mi edad, pues la recuerdo con alguna nostalgia, porque fue una época verdaderamente muy sana, una época en que nos enseñaron a valorar profundamente la mujer, la compañera, la niña, por sus virtudes, por su crecimiento espiritual, por todo lo que ella significaba como mujer. Entonces fue así como crecimos en medio de un total respeto en medio a la figura femenina. En fin, ese fue mi cuadro de formación. Pertenezco a algunos círculos sociales en Marinilla, Río Negro y Medellín, donde tenemos unas pequeñas tertulias de amigos y hacemos intercambios muy interesantes en torno sobre todo a hechos históricos, a hechos de la misma museología. Compartimos mucho experiencias de otros amigos que han hecho viajes alrededor del mundo, que han hecho grandes excursiones, que han logrado sus retos profesionales por allá en otras partes del país o del mundo. Y evidentemente me gusta mucho estar a título de descanso en medio de esos círculos porque aprendemos mucho. Es una pequeña tertulia muy sana, muy de amigos, muy de querernos, de mucha fraternidad, de una fraternidad extraordinaria, donde compartimos absolutamente todo y hemos aprendido a querernos en esos círculos, en esos pequeños círculos intelectuales. Yo no he hecho la carrera de historiador ni en la Universidad de Antioquia ni en la Universidad Nacional. Como decimos en esos círculos académicos, yo soy historiador de pasión, no soy historiador titulado. Sí participo en unos círculos, en unas academias, en unas instituciones con historiadores titulados, y eso ha hecho de que tengamos un aprendizaje mutuo. Sí, hubo 2 elementos que fueron, digámoslo así, detonantes para emprender este movimiento cultural desde hace 21 años. Digo 21 años porque nos demoramos 2 años haciendo el programa de recuperación de la memoria cultural y cuando terminaron esos 2 años de investigación empezamos otros 19 de operación del museo. Pero sí hubo 2 detonantes muy importantes. Primero, que los niños que estaban comenzando a nacer en el Nuevo Peñol estaban naciendo con la idea de que este pueblo había sido fundado por las empresas públicas de Medellín y que el Peñol tenía 2 historias, una debajo del agua que no valía la pena conocer y otra en un nuevo Peñol que, gracias a Dios, dizque había sido fundado por empresas públicas de Medellín. Eso fue una cosa detonante para muchas personas y en especial para Nevardo. Y otro elemento que fue crucial fue que en los años 80 circulaba la revista Nueva Frontera, dirigida por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, un gran intelectual, ya fallecido lamentablemente, quien le dedicó una de las editoriales de esa revista al Peñol. Y él se quejaba cómo en el Peñol se hizo un gran megaproyecto hidroeléctrico sin hacer un reconocimiento arqueológico, y cómo el Peñol dejó que se sepultara una historia
de algo así de casi 300 años allá en la vieja cabecera, sin que aquí mínimamente se hubiera hecho un reconocimiento arqueológico. Realmente yo he abandonado muchas cosas de mi vida personal, las he aplazado, diríamos así, por dedicarme mucho más al ejercicio de la museología y de la museografía y todo el trabajo que nos ha demandado la investigación de la memoria cultural del Peñol y su linda historia. Realmente sí, he aplazado muchos proyectos personales de vida por dedicarme a esto. Hay unos planes diferentes. Tengo un apoyo muy especial por parte de nuestra junta directiva de la Fundación Amigos del Museo, pero realmente mi familia, por el contrario, ha sido un gran apoyo. Concretamente mi mamá, mi papá, mis tías han sido como la gran moral que ha tenido Nevardo para seguir haciendo este trabajo, porque indiscutiblemente que sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible construir esta obra con los demás vigías del patrimonio cultural y los compañeros de la Fundación Amigos del Museo. Sí, he aplazado muchas cosas, pero esto se ha constituido en un trabajo que realmente lo he disfrutado personalmente, he visto sus frutos y eso hace de que yo permanentemente viva muy agradecido con las instituciones del Peñol, con la administración municipal, con nuestros medios locales de comunicación y con las personas que han creído en esta propuesta de que se puede hacer comunidad a partir del reconocimiento del patrimonio cultural. En lo personal, pues yo he tenido algunos accidentes de carácter neurológico, sí, que gracias a Dios y también a las oraciones de las personas del Peñol he logrado superarlas, he logrado superar esas dificultades de tipo de salud, pero aquí estamos y trataremos de seguir en esta labor con ayuda de ustedes y de todas las personas que nos escuchan para que podamos hacer una buena documentación de la historia del Peñol y hacer brillar ese patrimonio del que tan orgullosamente nos sentimos. Mi vida profesional, a Dios gracias, ha estado llena de magníficos éxitos, muy gloriosos desde luego, muy gloriosos. Mi título profesional de administrador público regional se constituyó en toda una gloria porque fue el fruto de 10 años de esfuerzos donde pudimos hacer una cantidad de prácticas en muchos municipios analizando el quehacer administrativo de ellos. Igualmente, cuando logré mi especialización en gestión pública municipal, fue algo también extraordinario, muy grato personalmente para mí. Cuando me desempeñé como secretario de Gobierno Municipal, que lo hice también de una manera muy decidida, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, fue también para mí muy gratificante haber podido dejar esa administración municipal porque en mi conciencia hicimos un trabajo en los términos que se debía hacer en ese momento, que tantas dificultades tenía el Peñol. La historia del Peñol tiene unos capítulos que son una verdadera joya. Unos capítulos que son muy dolorosos, unos capítulos que son muy gloriosos, y es por eso que decíamos de la mano de una institución amiga que el Peñol tiene hoy 300 años de lucha, sacrificios, saberes, cosas bonitas, cosas infames y cosas dolorosas. El hecho de que nuestros indígenas no se hubieran dejado robar sus tierras de blancos que se metieron al resguardo, el hecho de que la comunidad hubiera logrado seguir persistiendo en aquellos años donde hubo tantas epidemias que llegaron a diezmar la comunidad hasta la mitad. Aquí hubo una época en que se murió la mitad de la comunidad por una epidemia de viruela. El hecho de que hubiéramos sido capaces de superar toda la problemática que tuvo el contrato maestro y toda esa emergencia social para llegar al nuevo Peñol, siempre nos recordará de que el Peñol ha sido un pueblo con voluntad de vivir, un pueblo que se empodera de su historia, de su patrimonio, de las enseñanzas de sus antepasados y no quiere que el pueblo desaparezca. Es por eso que la historia del Peñol es muy diferente a la historia de otras latitudes. Hemos dicho, y lo dijimos ahora con motivo del tricentenario, que el Peñol tuvo un origen hermoso. El hecho de que nuestro origen como comunidad hubiera sido una doctrina indígena, hubiera sido un mensaje de salvación, hubiera sido una catequesis,
es algo que debe llenarnos de mucho orgullo, porque siempre tendremos que recordar que nuestra Iglesia Católica ha tenido un papel protagónico en el desarrollo del Peñol, un papel extraordinariamente importante, sin el cual hubiera sido imposible el progreso de nuestra comunidad y el origen de muchas de nuestras instituciones. Es por eso que la historia del Peñol está llena de una cantidad de cosas hermosas. Muchos hijos del Peñol participaron en las guerras decimonónicas, incluso al lado del libertador Simón Bolívar. Muchos hijos del Peñol estuvieron en la batalla del Cascajo en 1865, batalla que se dio entre Marinilla y Río Negro. Muchos hijos del Peñol participaron en la guerra de los 1000 días. En nuestra tierra nació Agripina Montes del Valle, la 10ª diosa del mundo de la poesía. En nuestra tierra nació el maestro Alonso Montoya Giraldo, un hombre que hacía ángeles, un hombre que fue capaz de volar en una época en que no habían aviones. En nuestro municipio nació el doctor Antonio Mauro Giraldo Montoya, el primer médico en hacer una trepanación de cráneo sin anestesia, un hombre que en su momento, por decir así, descrestó en el mundo de la intelectualidad, y sus tesis de medicina fueron expuestas en los congresos de Nueva York, allá en los Estados Unidos. En nuestra tierra nació el maestro Arturo Alzate Giraldo, autor de más de 80 partituras de música colombiana que hoy enriquecen en forma de danzas, contradanzas, pasillos y otro tipo de géneros la linda música colombiana. Es decir, estamos llenos de un pasado muy glorioso, de un pasado que no podemos negar. En nuestro municipio nació don Alirio Díaz, un hombre que fue ejemplar escritor y cronista en su momento. Sí, doña Ana Felisa Parra, esa mujer que se inspiró en las obras en las novelas de Shakespeare para crear a Romeo y Julieta y para crear esas escenas románticas que hoy adornan muchas de las salas de los hogares del Peñol. Es decir, aquí ha habido una cuna de hombres y mujeres pensadores, de hombres y mujeres que ven el futuro, de hombres y mujeres que le han puesto una hoja al laurel de la gloria de la independencia nacional, de hombres y mujeres que han trabajado duro por su departamento, por su región. Aquí nació Isidro Parra, el fundador del Líbano Tolima, y muchas otras personalidades que hoy hacen parte de la grandeza de la historia nacional. No podemos ser ajenos a eso, tenemos que leer qué hicieron ellos y preguntarnos cuál es entonces nuestro papel hoy en la historia del Peñol. Hoy la historia del Peñol somos nosotros, las personas de carne y hueso que habitamos este territorio, y tenemos que hacerlo más grande y tenemos que seguir edificando todo ese patrimonio cultural para que ese acervo definitivamente contribuya a que sigamos siendo una comunidad de paz, de solidaridad, de amor, donde evidentemente tratemos de ser siempre felices. Pues en mis proyectos de vida personal sí tengo previsto en el mediano plazo comenzar a escribir unas memorias lo más justificadas posibles, lo más documentadas posibles sobre todo este trabajo que hemos hecho en 21 años de dedicación a la historia y al patrimonio del Peñol. Sí tenemos previsto eso, y con la ayuda del Todopoderoso esas obras verán su luz algún día en este municipio. Para terminar, pues quiero agradecer muy sinceramente a todas las personas y las instituciones que nos apoyan en este trabajo del Museo Histórico del Peñol. Quiero invitarlos para que hagamos una reflexión muy sincera y muy personal en lo que para cada uno de nosotros significan los 300 años del Peñol. Si este pueblo que fue hecho por indígenas, cargando personas en sus espaldas, arriando mulas, haciendo el laboreo de las minas del río Nare, soportando las dificultades y las inclemencias de los fragosos caminos, soportando dificultades de guerras, soportando epidemias, ha logrado conformar y constituir unas instituciones solidarias como nuestro hospital, nuestro asilo, nuestra emisora y tantas otras cosas que tenemos en la localidad. ¿Cuál es entonces el papel de nosotros hoy? Hoy nosotros, como seres actuantes de la historia del Peñol, ¿qué responsabilidad tenemos con su presente y con su futuro? Yo quisiera respetuosamente que todos los peñolenses nos hiciéramos esa gran pregunta: ¿cuál es mi aporte para la historia, la grandeza y el patrimonio cultural del Peñol, para que el Peñol siga creciendo y siga siendo cada vez más una tierra próspera, una tierra donde muchos
seamos felices y las generaciones que vienen tras nosotros también puedan ser felices. Muchas gracias.